lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:39. Saludamos al licenciado Alfredo Espinosa. Él es experto en temas electorales. Fue por una larga etapa asesor del Consejo Nacional Electoral. Licenciado Espinosa, quisiéramos conocer desde su punto de vista su criterio sobre lo que está sucediendo. Empecemos por un análisis del Consejo Nacional Electoral, su configuración, que de acuerdo con algunos expertos como Esteban Ron, está más firme que cualquier otro cargo en el país, con una proyección para continuar dirigiendo el sistema electoral por algunos años más. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, un placer dialogar con ustedes. Un saludo muy afectuoso a todos los seguidores de Antena 1. Sí, en efecto, Esteban tiene toda la razón, más aún si es que en la propuesta, en la iniciativa de democracia directa, que seguramente se emparejará con estas elecciones seccionales, me refiero a la enmienda que busca eliminar la competencia del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades de control y que ésta a su vez pase a la Asamblea Nacional. Si esto se aprueba, indudablemente los consejeros del CNE permanecerán más tiempo en sus puestos porque el concurso que se encuentra hoy en etapa de méritos quedará desierto y tendrá que abrirse una nueva etapa liderada en esta ocasión por la Asamblea Nacional. Habrá un régimen de transición, por lo menos unos 3 o 4 meses para armar el marco metodológico con miras a establecer un nuevo concurso, y mientras eso ocurre, pues indudablemente los actuales consejeros, independientemente de sus diferencias personales, no programáticas, continuarán en funciones, y así nos extenderemos por lo menos, o se extenderán por lo menos, hasta las siguientes elecciones generales del 2029. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral en general, licenciado Espinosa? Usted por varios años estuvo ligado al mismo. No ha dejado en los últimos años, en las últimas casi diríamos 3 décadas, de generar siempre una imagen de que actúa en cancha inclinada. Creo que hubo un proceso de reinstitucionalización fallido dentro del CNE, como en muchas otras entidades del Estado, pero principalmente en el CNE. Se creyó, bajo la lógica de los esencialismos, que esta composición, entre comillas, cuasi ciudadana, entre gente auspiciada por partidos políticos y provenientes de auspicios por la sociedad civil, iba a generar un espacio de acuerdo y una comunión un tanto más proclive al diálogo, al debate y a la formulación de un espacio, digamos, de diálogo mucho más extenso y mucho más abierto. Y lo que hemos visto es que más bien el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en el aparato de represión del poder de turno con miras a ejecutar, disciplinar, ¿no es cierto?, a todas aquellas voces críticas y disidentes de ese poder de turno, independientemente de quién lo ocupe. Entonces, claro, lo que tenemos hoy es la puesta en escena más grosera, más burda de esa forma de ejecutar actividades poco independientes, indecorosas, al amparo de una prórroga antitécnica y antiética que trasciende los mismos tiempos constitucionales y que evidentemente no hace mella en sus autoridades. Ninguno de los consejeros tampoco piensa renunciar. No importa si es presidente, vicepresidente o consejero de oposición. Nadie piensa renunciar porque hay un supravalor que está dentro de esa institución, que es la inmunidad. Están exentos, hay un estado de excepción a favor del CNE en tiempo electoral, y ese estado de excepción los exime del control de la Contraloría General del Estado, los exime del control de la Fiscalía, los exime del control político de la Asamblea Nacional. Entonces, ese estado de excepción realmente limita cualquier proceso de fiscalización y de sanidad pública para una entidad que tiene que precautelar que existan elecciones libres, transparentes y competitivas.
Ahora, Alfredo, muy buenos días. En todo este contexto nos preguntamos entonces si es que ante todas estas situaciones irregulares, antidemocráticas, ilegales, en algún momento habrá alguna consecuencia. ¿Qué va a pasar con este proceso electoral del mes de noviembre? Esperamos nuevamente que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie, la que diga algo, porque quizás eso es lo que más nos preocupa a los ecuatorianos, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos, hay una serie de preocupaciones, de dudas, de denuncias, pero simplemente se deja pasar y, como decimos, no pasa nada. Mira, Rosana, a ver, la Corte debería pronunciarse sobre este tema, sí, y no exclusivamente sobre lo que ocurre hoy con Unidad Popular y concluye, sino mucho antes tuvo que haberse pronunciado sobre el calendario electoral, que fue ajustado de manera antitécnica y con un argumento que se encuadra exclusivamente en elementos probabilísticos, un fenómeno del niño, que siempre ha existido, que siempre ha venido al país, ¿no es cierto?, y que ha sido elevado a la condición de desastre natural para que se pueda ajustar de manera inconstitucional los tiempos del calendario, soslayando los tiempos electorales, los distintos hitos, reduciendo los tiempos en la inscripción de candidaturas y los tiempos de campaña electoral. Creo que la Corte tuvo que haberse pronunciado sobre ello, pero quizá, también me permito sostener, quizá desde el poder lo que se esperaba era eso, que existe un pronunciamiento de la Corte para que el Consejo Nacional Electoral, bajo el argumento falaz de que es la máxima autoridad en tiempos electorales, destituya a los jueces de la Corte y se genere una suerte de conflicto interinstitucional. Me parece que eso era lo que se estaba buscando y la Corte creo que ha sido cautelosa con este tema. De todas maneras, hay una idea clave, hay una idea central. Un proceso electoral es transparente no únicamente el momento en que se difunden los resultados a posterior de la votación de manera ininterrumpida, cuando no se va la luz o cuando funciona la página web, cuando no se cuelga o cuando la aplicación funciona. Un proceso electoral es transparente cuando en cada uno de los hitos que conducen a ese camino existe respeto a la ley, respeto a la norma. No se violentan los tiempos electorales. Lastimosamente, eso no ocurre en esta elección. Consecuentemente, yo me temo que el país no está atravesando por un proceso de elecciones competitivas, sino que más bien hay un camino muy empedrado, muy difícil, por el cual se está encaminando la senda autoritaria, autocrática, por donde se quiere enrumbar a este país. Y lastimosamente las entidades que son destinadas a precautelar los mínimos parámetros de democracia que todavía quedan en el Ecuador, están coadyuvando a que se dilapiden la Constitución, el Código Electoral, con la finalidad de tener una papeleta de amigos y no una papeleta que visibilice las distintas posturas y posiciones políticas. Ahora, para que los ciudadanos... Licenciado Espinosa, quisiera preguntarle sobre esa inmovilidad que existe allí. Es muy extraño que alguna persona, por la razón que sea, se separe del organismo. Usted señala que no es solamente inmunidad, que hay una especie de impunidad entre quienes integran el CNE. Le pregunto a usted, ¿qué es lo atractivo de ser vocal del CNE? ¿Es el despliegue de poder político que pueden hacer? ¿Son sueldos muy altos? ¿Qué es lo que pasa? Que ese organismo es tan atractivo y que la gente cuando llega allá hace todo lo posible para quedarse en tiempos que son realmente largos, como el caso de Diana Tamay, por ejemplo. Más allá del tema salarial, Gustavo, el consejero gana 4.400, 4.300, 4.400 dólares. Más allá del tema salarial es la capacidad de negociación que existe con las demás entidades del Estado, con los partidos políticos. Es despliegue de poder político, que dan despliegue de poder la otra político, posibilidad. Totalmente. Es que esto se evidencia, por ejemplo, en las asignaciones de las vocalías para las juntas provinciales electorales, en las delegaciones provinciales, ¿no? En la conformación territorial, ¿no?
en la conformación del Consejo en territorio, que son pequeños, son modelitos de escala de esta conformación que se encuentra dentro pero del esto, Pleno pero esto del que usted CNE. señala delata una gravísima falla estructural en el sistema que explicaría de alguna manera que Ecuador no haya logrado consolidar algo que fue un objetivo desde hace muchísimos años. Usted lo recordará. El objetivo era el de generar un sistema de partidos políticos estables. Totalmente, pero es algo que no tenemos desde el 79. El Ecuador tuvo una ley de partidos en el 79 que buscó estructurar un Estado con partidos que generen la mediación entre la ciudadanía y el poder. Lastimosamente eso nunca se dio y lo que ha existido es un estado de profunda desconexión con crisis en momentos muy álgidos, a mediados de los 90, inicios del 2000. Hoy estamos atravesando por una nueva crisis de organizaciones políticas al calor de los resultados que se dieron en la última elección. Y lo que está ocurriendo ahora es que el Consejo Nacional Electoral está también acelerando esa crisis bajo el argumento de que hay partidos políticos, específicamente aquellos que se encuentran hoy en esta encrucijada de Unidad Popular y Construye, hay partidos políticos que no estarían cumpliendo con los mínimos parámetros para sostenerse en el registro de elecciones. Esto es contar con un número de afiliados. Y me parece, me va a disculpar que lo diga así de manera tan abierta, pero me parece un contrasentido absolutamente absurdo que quieran adjudicarle a la Unidad Popular que no cuenta con un número mínimo de afiliados cuando esa organización política llena las calles de gente. O sea, es algo inaudito. O sea, tenían que haber buscado, si quieren eliminar partidos políticos, tenían que haber buscado a otra organización para que sea algo más creíble. No a un partido que es un partido de masas. Ahora, que esta organización política no cuente necesariamente con los votos para poner autoridades en los distintos procesos electorales, eso es otra cosa. Pero una cosa es la base social, otra cosa es la base electoral. Hay partidos políticos que ganan elecciones pero no tienen base social, como ADN. Gana elecciones pero no tiene base social. Entonces, esto tenía que haberlo visto el Consejo Electoral, más aún con informes que son absolutamente opacos y con declaraciones abiertas de violación pública de la Constitución y del Código de la Democracia, expuesta por sus propias autoridades en el pleno del día domingo, sin que ocurra absolutamente nada. Ellos reconocen que están violando la Constitución y la ley, pero lo hacen. Ahora, Alfredo, quizás en este contexto es importante también alguna reflexión sobre la cultura democrática, la cultura electoral, la cultura política de nuestro país frente a la respuesta o no de los ciudadanos, de las ciudadanas frente a estos hechos, a estas tensiones y preocupaciones que en realidad no son pocas en la toma de decisiones frente a los procesos electorales. Mira, Rosana, yo creo que una vez más se está abusando de esta relativa pasividad de los ciudadanos. No debemos olvidar lo que ocurrió con el referéndum y la consulta popular del 25. ¿Sí? Se pensaba que iba a haber un voto en plancha a favor de la iniciativa de gobierno y esto se convirtió en un plebiscito a la gestión del presidente, que no ha cambiado en lo absoluto su forma de gobernar. Los ecuatorianos pueden utilizar la democracia electoral, las elecciones, el ejercicio del sufragio como la válvula de escape pacífica para reenrumbar el horizonte democrático del Ecuador, a sus mínimos parámetros por lo menos, y evitar que el país se enrumbe hacia esta ola autocrática por la cual están transitando varios países de América Latina. Una elección donde no se expresa pluralidad de voces, donde no existen mínimos parámetros ni garantías de participación política para que los ciudadanos tengan la libertad de elegir a las autoridades que ellos consideran son las que deben de dirigir las distintas entidades público-locales o incluso nacionales, no es una elección competitiva. Se convierte en un ritual de validación para el poder de turno. Creo que el país está cansado de esos marcos simbólicos que sirven para legitimar, insisto, a quien circunstancialmente se encuentra en el.
Entonces las elecciones ¿Coincide usted en que el Consejo Nacional Electoral en la sesión del pasado día domingo se tomó incluso atribuciones extras? Son decisiones, algunas de ellas que podía haberlo tomado el Tribunal Contencioso Electoral, pero no el Consejo Nacional Electoral, pues ellos no tienen la calidad de jueces. Totalmente, y además, querido Gustavo, la base argumental que expusieron los consejeros, por favor, o sea, me parece que estiraron la Constitución y el Código de la Democracia a su máxima expresión. Hablar de precautelar los recursos del Estado en las asignaciones del Fondo de Promoción Electoral. ¿Quieren precautelar las asignaciones del Estado? Perfecto. Entonces hagan una depuración completa de los 232 partidos y movimientos que integran el registro de organizaciones políticas. ¿Por qué no cuentan con un catastro de organizaciones políticas? Para que la ciudadanía sepa dónde, cuándo, con quién, en qué momento funcionan y operan los partidos políticos y cómo se escogen a sus directivos. Eso no está ahí. Esto es una medida discrecional que ha tomado el Consejo Electoral. El 327 del Código de la Democracia es absolutamente claro. 120 días antes de la convocatoria de elecciones tenía que haberse dado cualquier cancelación. Ellos armaron este calendario ajustado a manera de un Frankenstein electoral. Armaron su Frankenstein y violaron su propia creación, el momento en que no respetaron los tiempos mínimos establecidos por la misma Constitución y el Código de la Democracia. Y lo expresaron abierta y públicamente así. Pero hay algo mucho más profundo dentro de esto, Gustavo y Rosana. No es que los partidos políticos presentan firmas y dicen estos son mis afiliados y de la noche a la mañana ya no tienen afiliados. Yo me permito recordar, queridos amigos, que quien aprueba la vida jurídica de un partido político o movimiento con el requisito de las firmas es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si hay el argumento de que no hay firmas válidas o que no hay firmas, es el Consejo Nacional Electoral quien tiene la carga de la prueba. Ellos tienen que demostrar, no la organización política, ellos tienen que demostrar en qué momento, cuál es la tasa de desafiliación, en qué cantones, provincias, en qué año, porque nadie ha visto gente masivamente en los exteriores del Consejo Electoral. Incluso me permito decir, aunque yo me encuentro en Quito, pero creo que en las distintas provincias no se ha visto un proceso de desafiliación masivo, como sí ha ocurrido con otros movimientos. Yo puedo dar uno, el Movimiento Amigo. Hace 3 años había gente que estaba buscando desafiliarse de esa organización política porque querían ingresar a las filas de la Policía Nacional y se encontraron con que a la hora de ver su certificado de apoliticismo estaban afiliados a ese partido político. Entonces, ahí sí vayamos habría que hacer un análisis. A los defectos que esto trae en forma práctica a la democracia ecuatoriana, esa fragmentación partidaria, ¿cómo afecta a la capacidad del electorado para identificar propuestas diferenciadas a proyectos de país? Es que ese es el principal problema, Gustavo, lo que usted menciona, propuestas de país. Si en tiempos ordinarios es difícil establecer una agenda nacional, no se diga en tiempos ajustados. ¿Cómo va a escoger cada partido político a sus candidatos si tienen 14 días para realizar su proceso? Y estamos hablando de organizaciones políticas que no son institucionalizadas. ¿En cuántos días mismo quedó la campaña electoral? ¿Cuántos días efectivos de campaña vamos a tener en este 29 de noviembre? 14 días de campaña. En tiempos Creo que se está batiendo son un récord mundial posiblemente en cuanto a lo corto de la campaña. En cuanto a lo corto, y tenga la seguridad también en cuanto a la falta de control que va a haber para esa campaña formal previa y también para esa campaña anticipada. Pero además vamos a elegir no solamente autoridades seccionales, muy probablemente va a entrar la consulta popular en torno a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades, y también vamos a elegir nuevos consejeros y consejeras de participación ciudadana. Sí, totalmente, con una salvedad, ¿no? Es que se va a realizar un proceso de monitoreo digital a los candidatos y candidatas que postulen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para evitar que se cometan actos similares a los que hizo la Liga Azul en el proceso electoral anterior.
ustedes me preguntan, considero que sí es necesario que exista este control de redes sociales, este monitoreo de redes sociales, pero ojo, si se va a monitorear las campañas electorales a través del espacio digital, que sea a todas, no solo a las de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sino también a todos los candidatos, porque ¿qué vimos en las últimas elecciones? Gente que estaba entregando dádivas, utilizando la condición de vulnerabilidad de los ciudadanos para sobreexponerla y revictimizarla a través de la campaña. Todo eso se expuso y no hubo sanción alguna. Entonces, es necesario que existan monitoreos al espacio digital porque no puede convertirse, las redes sociales no pueden convertirse en una suerte de agujero negro por donde pasa todo tipo de campaña, por donde se violenta todo tipo de principio ético y reglamentario. Claro, como no está normado por el CNE, entonces a vista y paciencia de ellos no se dice que no se puede hacer absolutamente nada. Ante entonces, la pasividad del país, pues así lo demuestra. ¿Qué reformas urgentes cree usted se requiere para la administración electoral para garantizar independencia técnica, blindaje frente a presiones políticas, pero sobre todo en algún sector del poder político ecuatoriano hay voluntad para hacerlo? Mire, empiezo por lo último. No hay voluntad para hacerlo, porque este Consejo Nacional Electoral, sus autoridades, la composición del Tribunal Contencioso, todo esto forma parte de lo que arroja una Asamblea Nacional con infraniveles de aceptación y con baja calidad legislativa en la formulación de leyes. Este es el resultado de un proceso de reinstitucionalización fallido que deja instituciones fallidas. Si se quiere emprender en un proceso de reforma electoral, hay que eliminar por completo toda condición hiperpresidencialista que hoy es la que se encuentra en el Consejo Nacional Electoral, eliminar este tema de la inmunidad, que suena a impunidad en todos los consejeros del CNE, para que no solo se hagan responsables de lo que dicen y lo que hacen, sino para que se respeten los tiempos y los controles de fiscalización política y de las otras entidades del Estado. Bien. Esperemos ver qué es lo que sucede en este complejo proceso electoral que ha sido muy fuertemente criticado por la serie de decisiones que se ha dado, empezando ese pretexto del fenómeno del Niño para anticipar por más de 70 días el proceso electoral en Ecuador. Le agradecemos mucho por su presencia. Un honor como siempre, Gustavo, Rosana. Un gusto. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa, experto en temas electorales. Son las 8:02. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es